Perfecto, te aseguro. Ahí está. Bien, muy buenas noches. Estamos en una transmisión en vivo de una charla internacional sobre certificación de competencias para la inclusión social, la educación a lo largo de la vida frente a los desafíos del siglo XXI. En esta oportunidad nos acompaña Rosa Angélica Carballo Gajardo. Ella es una especialista en temas de certificación de competencias. Trabajó en diferentes países de Latinoamérica y también Europa en esta temática de certificación de competencias. Además de ello, es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y radica en México. Mi persona, Reinaldo Yuja Quispe, educador popular e investigador de Bolivia. En esta ocasión abordaremos certificación de competencias para la inclusión social y educativa. A la vez también vamos a hacer un intercambio de ideas y criterios de la experiencia boliviana y también de la experiencia de algunos países de Latinoamérica, el Caribe y Europa en torno a la educación a lo largo de la vida. Es así que los trabajadores en los diferentes espacios del índole de la economía formal, informal, desarrollan sus actividades productivas y básicamente los hombres y mujeres adquirieron experiencias de la vida del trabajo y también de la propia experiencia en talleres, en espacios productivos, en campos agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, con este contexto iniciamos a desarrollar los ejes de la tecnología. Cómo la tecnología en esta cuarta revolución industrial y también la inteligencia artificial ingresa a espacios laborales, a la vez también la sociedad, cómo se viene transformando también los estamentos sociales, por ejemplo, el despoblamiento del área rural y el crecimiento desordenado de las ciudades hace que también los trabajadores sean afectados. Y por supuesto también la formación, la educación en el marco de la educación a lo largo de la vida del sector informal de trabajadores. Estimada Rosa, con estos tres ejes, ¿qué opinión merece? ¿Qué puede decirnos? ¿Qué nos puede señalar con relación a esta temática de certificación de competencias y, por supuesto, de sus ejes? Hola, buenas tardes, Reinaldo. Mucho gusto de conversar contigo nuevamente y gracias por la invitación. Eh, en realidad, la tecnología ha traído una serie de cambios, pero conjuntamente con la tecnología hay otros cambios en la organización del trabajo que han incidido en la transformación educativa. Por ejemplo, la revolución industrial o la revolución tecnológica no es solo que hay más aspectos digitales, es también toda una transformación en términos de procesos productivos, de empleos. Se han transformado muchísimos empleos y eso implica que la educación tiene que ir transformándose a la par, ¿no? Pero eso implica otras cosas, como por ejemplo, Ah, en esta época del siglo XXI, la sociedad está organizada en sociedades del conocimiento, son mucho más horizontales y exigen otro tipo de cosas, a las organizaciones, a los trabajadores, al Estado, a los centros educativos. La certificación es una herramienta que nos permite facilitar la movilidad laboral
de las personas, pero también nos permite eh, facilitar la continuidad de la inserción educativa. En América Latina esto todavía no funciona, pero en los países más desarrollados, estas cosas tienen total vinculación. La tecnología es una herramienta que ha transformado las formas de enseñar y las formas de aprender, pero es una herramienta que solamente apoya el aprendizaje y permite nuevas alternativas de inclusión. Y eso depende de políticas públicas también, porque nuestros países no necesariamente tienen la infraestructura para insertar a toda la población en una educación a distancia. Para eso se necesita luz eléctrica, ¿no? Necesitamos alternativas de electricidad limpia. O sea, son muchísimos factores los que inciden. Y claro, la tecnología es una gran herramienta. Tú y yo estamos en bastantes kilómetros de distancia y gracias a este tipo de tecnología podemos conversar, colaborar, construir cosas, ¿no? Pero también las sociedades del conocimiento han generado elementos de corresponsabilidad para la educación y para la organización del trabajo. Son sociedades que tienen mucho más compromiso y corresponsabilidad entre los sectores productivos, los trabajadores y el Estado. Estas formas de organización con las partes interesadas los corresponsabilizan. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones tienen que aportar al país sus propias evaluaciones de sus sectores, los desarrollos que tienen, qué nuevos empleos significan, cómo apoyar a la educación, cómo generar información para la definición de nuevas políticas públicas, ¿no? Y ahí entonces sí, la certificación va a tener un sentido. La certificación como tal no sirve si no le proporciona a las personas la capacidad de la movilidad laboral y si esta certificación no está basada en estándares que permitan describir el trabajo y que por lo tanto transformen la educación. En los países desarrollados, y lo podemos ver en cualquier parte, están todo en línea. Nosotros siempre, no sé si en Bolivia, pero aquí en México es muy común la admiración, ¿no? Oh, qué barbaridad, cómo hizo Corea del Sur, estaba tan atrasada y en 10 años, ¿no? Avanzaron y todo. Claro, ellos tomaron a la educación como un eje. Invirtieron en educación, invirtieron en investigación, invirtieron en los estándares y la certificación se hace a través de procesos de formación en Australia, en Nueva Zelanda, en la India, en China, en Arabia Saudita, en Sudáfrica. Es decir, hay miles de países que hacen la certificación a través de procesos formativos. Y eso es un avance, no como nosotros que tomamos una norma y prácticamente le tomamos examen a la gente, cuando eso es absolutamente fuera de la realidad para lo que este sistema se creó. ¿Cómo apoya la certificación a la informalidad, por ejemplo? Nosotros podríamos hacer procesos de formación y certificación que fueran acompañados de procesos eh, de capacitación para la inserción de las empresas a la formalidad. Y el gobierno podría tomar recursos para dar becas a las personas y que lograran al mismo tiempo que su certificación, su inserción de sus pequeñas propuestas de autoempleo como pequeñas empresas o microempresas y trabajarían en la formalidad, ¿no?
Cuando inició el proceso en México en los años 90, esa fue una cosa que hizo México. Sacó una beca que se llamaba Probecat. Esa beca era para la capacitación de personas desempleadas. Entonces, la persona recibía la beca, se capacitaba, se le pagaba esta beca para capacitarse y se certificaba. Y a través de los servicios de empleo, que esta parte la tenía el Ministerio del Trabajo, Secretaría le llamamos nosotros, a través de los servicios de empleo se vinculaba las necesidades, la demanda laboral que tenían las empresas y los trabajadores capacitados y certificados podían acceder a esos puestos. Entonces, hay una vinculación entre todas las partes interesadas, ¿no? Yo, sector productivo, declaro cuáles son las competencias que necesito, invierto en capacitación. Yo, Estado, apoyo a los trabajadores para que se formalicen o para que se certifiquen y tengan inserción laboral. Y yo, sector educativo, reconozco la certificación para ver en qué se ha preparado y en qué se ha certificado la persona y pueda ingresar nuevamente al sistema educativo y tener progresión académica. Para eso son los marcos nacionales de educación. Ahorita Perú, por ejemplo, está avanzando mucho en el marco nacional con esta lógica de que la formación técnica, la gente se certifique, lleve sus certificados a las instancias de formación técnica, ellos puedan analizar esto y ¡paf! ¿No? La persona, en lugar de empezar en primero la asignatura, empieza en el módulo 4 o 5 y hace los módulos que le faltan, porque los otros ya los tiene, ¿no? Entonces, la certificación hay que tomarla desde ese punto de vista estratégico, para que realmente las personas tengan una, una, una respuesta a sus necesidades de desarrollo y de inserción laboral, ¿no? Y eso implica que las organizaciones reconozcan esta certificación y que haya siempre una vinculación entre ellas, ¿no? En los países desarrollados, incluso en la India, yo tengo un informe que te puedo prestar hace poco, tiene como 5 años ese informe, donde en la India se hicieron 20 comités sectoriales de competencia, que fueran los comités de los sectores productivos más importantes del país, para que hubiera un impulso en el proceso, en el proceso productivo, pues, ¿no? Y entonces ellos se pusieron a sacar cuáles eran las competencias que necesitaban, empezaron a hacer los estándares y empezaron a hacer casos piloto con escuelas de técnicas de excelencia, ¿no? Y a certificar a la gente y empezaron a hacer el Marco Nacional de Cualificaciones, que es una herramienta que relaciona la estandarización del trabajo con los niveles educativos. Entonces, todas esas cosas son transformaciones que nosotros tenemos que ir haciendo, pero desgraciadamente, por lo menos es mi opinión muy personal, ¿no? Nosotros tenemos un problema en América Latina que cambian los gobiernos y deshacen lo que el otro ha hecho. Hay un cambio ideológico y nadie se sienta a pensar, ah, mira, no era de nuestra ideología, pero sirve para el trabajador, ¿no? O mira, esto sí Lógicamente. desarrolla la organización. Entonces, no, borrón y cuenta nueva, empecemos de cero. Ah, Eso lógicamente. implica un atraso Ujú. tremendo y también implica que no utilizamos el conocimiento universal que se está generando en nuestro beneficio. ¿No? Ese es un problema y te lo digo por experiencia. Aquí en el sexenio pasado decidieron que
éramos anti-neoliberales, pero así rotundo. La Agencia Francesa del Desarrollo propuso al Ministerio del Trabajo un proyecto en el que la agencia trabajaba, regalaba 250.000 euros para hacer un proceso de formación, capacitación y certificación de las personas que trabajaban en casas, hombres y mujeres que prestaban servicios en las casas. Este, Postulamos, yo no postulé, postuló una organización canadiense con la que yo he trabajado, me llamaron, hicimos el proyecto, mostramos, buscamos a gente, por ejemplo, a qué sectores de la economía podían avanzar estas personas, como, como la economía, ¿no? Esta economía del hogar, etcétera, ¿no? Hicimos todo. Presentamos a la secretaría, a la agencia, el resultado les encantó. La agencia lo presentó a la secretaría y los profesionales con los que nos tuvimos que conectar nos escucharon y nos dijeron, ustedes ni crean que ustedes van a ejercer el presupuesto, porque los consultores son todos unos sinvergüenza, trabajan 2 horas y cobran 8. Así que este dinero lo vamos a tener nosotros. Y la agencia francesa se retiró. O sea, imagínate a quién perjudicaron, no a mí. Íbamos a trabajar con gente que trabajaba en casa, para vincularlos con el sector de construcción, con lavanderías, con varias cosas. Y habíamos hablado con el sindicato de las trabajadoras del hogar. Ellas estaban fascinadas. No se hizo. Ese tipo de cosas hacemos en América Latina. Mi Y estimada Rosa, es un interesante, problema, ¿no? es interesante y a veces es importante reflexionar sobre estos procesos de certificación de competencias. A ver, nosotros tenemos casi en todos los países un sector informal, así lo denominan los estados, ¿no? Y generalmente los que se dedican a las actividades productivas de la economía comunitaria, por ejemplo, aquí en mi país se llama así, generalmente no han alcanzado estudios de secundaria, apenas la lectura-escritura y peor la universitaria, no por lo que ellos han querido, sino también el Estado ha sido excluyente para ellos, ¿no? Además, también los problemas sociales, económicos que ha afectado a las familias, pues eso ha hecho de que puedan abandonar la educación, pero sin embargo han estado trabajando en los espacios productivos, sobre todo en el comercio. Y de esta escuela de la vida, de esta universidad de la vida, han aprendido pues habilidades, capacidades, competencias. Y creo que es una justicia social de que el Estado pueda reconocer saberes y conocimientos de esta población. Y en ese marco está caminando también los estados. Yo he podido ver el propio México, Chile, Argentina, también aquí al lado nomás Perú, Escena Colombia, que trabaja también certificación de competencias. Y creo que esta forma de reconocer saberes y conocimientos de la escuela de la vida, de la educación de la vida, prácticamente está teniendo también repercusiones y quizá no está teniendo la amplitud y la cobertura. Por ejemplo, en el país, nosotros del sector informal somos el 85% de la población económicamente activa, ¿no? Y 15% es de la población que tributa, que es del sector formal. Entonces, en estos 85% de la población Pero, económicamente perdón, activa, la economía comunitaria también la consideran informal. Por ejemplo, muy bien definidos. no los tienen definidos como comunitarios y no pagan impuestos ni Sí, nada.
Claro que sí, pero está en la constitución política del Estado la educación comunitaria, ¿no? Pero lo que está Bolivia queriendo ya entrar a una lógica del reconocimiento del Estado. Pero eso es la economía que se mueve y es fuerte. Y propiamente la ciudad del Alto es uno de los espacios donde se realiza mucho trabajo artesanal, pero también a la vez tecnologizado, ¿no? Es lo potencial en tema productivo. Pero, estimada Rosa, tú que has estado en diferentes lugares, regiones, países, ¿cómo lo ve la progresión académica? Es decir, el reconocimiento de estas experiencias a partir de una certificación y que la progresión académica se efectivice, es decir, que no estén desarrollando procesos educativos desde los primeros cursos, sino directamente se conecten con los niveles eh, educativos que corresponde en cada país, ¿no? Eso creo que está un problema. Y por otro lado, también el nivel salarial. Si bien en el país nosotros tenemos más de 100.000 personas certificadas, y un problema es de que el nivel salarial, o sea, necesariamente tendrían que tener una mejora salarial, ¿no? Porque si han pasado por un proceso de certificación y esto necesita pues una motivación, ¿no? Por todo el esfuerzo y la demostración práctica que ha realizado y producto de este proceso ha obtenido una certificación de competencias y eso la habilita para progresión laboral también, ¿no? Pero en el país todavía estamos avanzando en ese camino, no está consolidado. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo nos puedes tú señalar la Bueno, progresión académica y eh, laboral? el- o sea, para que eso exista, tiene que haber varias cosas. En primer lugar, no debe ser solo el Estado el que impulse esto. Lógicamente. No, el Estado, o sea, el gobierno es un mediador. El- Esto tiene que ser absolutamente acordado por los trabajadores y por los sectores productivos, por el Estado y por la educación. O sea, son como los cuatro actores más importantes, ¿no? Y todos tienen que comprometerse, todos. No es que el Estado tenga la obligación, el Estado debe impulsarlo, el Estado debe poner como la semillita, ¿no? De esta gran planta. Pero todos deben comprometerse, todas las partes interesadas. Y eso lo que se hace en los países desarrollados es que se generan los comités sectoriales de competencia. Estos comités hacen estudios sobre cómo está la economía, qué capacidades requiere ese proceso productivo, etcétera, ¿no? Y ahí toman la decisión, esto es lo que tenemos que estandarizar y esta estandarización se va a utilizar de dos maneras. Uno, para transformar la educación y otro, para dar la posibilidad de movilidad laboral. ¿Por qué es importante esto que se vincule? Por ejemplo, nosotros hicimos acá, el equipo con el que yo trabajo, hicimos en Panamá y aquí en México un estándar, por ponerte un ejemplo, que se llama operar maquinaria pesada, ¿no? Ma- Operar maquinaria pesada. Ese estándar describe todos los criterios de desempeño y todo lo que las personas deben aprender para lograr hacer estos criterios. Entonces, si yo lo tomo el estándar para hacer formación, puedo hacer una formación técnica. El muchacho que estudia esa carrera técnica que implica operar este tipo de maquinaria puede trabajar en el sector minero,
en el sector agrícola, en el sector marino, en todos los muelles, en el sector construcción. O sea, imagínate la movilidad laboral que les estás ofreciendo, ¿no? Antes. Claro. Ajá. Y lo único que tienes que hacer es contextualizarle la formación. Si es el sector agropecuario, ponerle ejemplos de agropecuario. Si es el sector construcción, ponerle ejemplos de construcción. Eso lo hice yo en Panamá con la gente del canal. Y llegaron tres chicas que eran ingenieros, que fue algo muy chistoso porque ellas estaban ahí y nosotros esperando que llegaran los ingenieros. Y de repente les digo yo, oigan, disculpen, no han llegado los ingenieros, vamos a empezar, esperemos un ratito. Y me dijeron, no sé, es que nosotros somos las ingenieras de esta materia. O sea, Claro, ni siquiera tuve la capacidad de decir, las mujeres también pueden ser ingenieras, ¿no? claro, claro que sí. Imagínate, o sea, hasta un problema de género les estaba atacando. Y entonces, o sea, todas esas cosas hay que incluirlas en esta formación, invitar al sector educativo a que vaya construyendo. Otro error que cometemos es, todos tienen que ir a la universidad. No es cierto. Es muy caro para el país que toda la gente vaya a la universidad. Nosotros Además, es necesitamos mucho tiempo. técnicos. Es mucho Además, tiempo es la muy universidad. largo, claro. Ujú. Hay que ver cuánto le cuesta al país cada licenciado. Cuando en realidad tú necesitas gente técnica. Necesitamos, porque los metes a estudiar 5 años o 6 años y después los contratas para una cosa que es muy simple. Están Lógico. educados para eso, ¿no? Entonces, por eso, todas esas cosas que también tienen que ver con cuestiones culturales son las que a nosotros nos impiden lograr esto con más impulso, ¿no? Pero lo más importante es que sigamos impulsando e invitando a la gente a que lo haga, convenciéndolos, convenciendo al sindicato de que es beneficio para ustedes. Y los empresarios no son los malos de la película. Vengan, empresarios, ustedes les toca invertir en esto. Necesitan gente capacitada, pues inviertan. Traiga dinerito aquí y lo vamos a capacitar y vamos a sacar sus estas y les vamos a dejar gente capacitada. Pero comprométanse, ustedes son corresponsables de esto. ¿No? Entonces, así es como se va construyendo, poco a poco. Yo te conté, yo trabajo con el sector salud, con los médicos, ¿no? Formando a los médicos. Y cuando empecé con este trabajo en el 2022, yo hice una investigación. Las universidades noruegas, holandesas y canadienses habían hecho un trato. En el 2006 hicieron una investigación para vincular las competencias en la formación de ginecólogos, pediatras y obstetras. En el 2006, en el 2012 empezaron a aplicar los nuevos diseños curriculares. Y yo recién en el 2022 logré que la UNAM nos permitiera hacer este proyecto piloto. ¿Te das cuenta el atraso que tenemos? ¿No? Entonces, por eso es que yo digo que los que estamos involucrados en este proceso tenemos que hacer un trabajo de sensibilización y demostración, ¿no? Ir demostrando poco a poco. Para esto sirve. Mire, a mi gente, a mis muchachos de artesanía. En Perú hicimos un trabajo con los artesanos. Justamente, y otro trabajo que hicimos en Perú fue, por eso te preguntaba si en Bolivia las organizaciones comunitarias se pueden reconocer como empresas comunitarias, ¿no? En Bolivia hicimos dos cosas. Uno, el turismo comunitario, es decir, que sacamos las competencias que podían desarrollar la gente que prestaba servicios turísticos, pero con la riqueza natural de su entorno, ¿no? Y eso. Y luego, como Senfotur, que es la escuela de turismo del Estado
en Perú, empezó a hacer los pequeños cursos de formación para certificar a la gente. Entonces les enseñamos administración y todo para que a través con el pastel de la certificación lográramos la formalización. Y entonces quedaban capacitados, certificados y formales, ¿no? O sea, Excelente, excelente, construíamos el proceso. Y claro, nos demoramos 5 años en hacer eso, para convencer a las excelente. personas, ¿no? Claro. Pero son pequeños casos de éxito. Y ahí, en ese proceso formativo, es donde tú, además de certificarlo, les integras cosas de inclusión, les integras cuestiones de ambiente. Sacamos un perfil que yo lo busqué y te lo voy a mandar para la persona que es encargada de los recursos naturales, ¿no? Y ya ves que en todos los países hay parques naturales, ¿no? Zonas, Totalmente, ¿no? totalmente. Que se Ajá, cuidan y etcétera. Y yo estaba sacando uno de los guardabosques de las zonas naturales, pero después no lo terminé. ajá. Pero sí tengo el de las personas que tienen que cuidar, o sea, que tienen responsabilidad sobre zonas naturales, ¿no? Pero Aquí se todos llaman los, los guardaparques. bueno, Guardaparques se no, llama acá. es más, claro, unos son los guardaparques, pero los otros son más bien funcionarios públicos de ambiente, Ah, que son los que como que tienen que dirigir esto, ¿no? Como que tienen que claro. Ah, impulsarlo, ¿no? ah. De parte del Estado. Entonces, es un proceso muy conveniente. Mira, yo, por ejemplo, me certifiqué en la Universidad Tecnológica de Sydney con un proceso de 1 año y me certificaron. Pero tuve que ¿Ya? mostrar evidencias. Todo estaba diseñado sobre la base de los estándares de competencia de educación. Igual en Inglaterra, me certifiqué en innovación educativa y, y fue un proceso donde tuve que generar innovaciones, o sea, hacer muchísimas cosas para que me certificaran. Pero la gracia que tiene el que tú hagas la formación basada en estándares es que desarrollas y evalúas la competencia en un mismo proceso. Y eso te abarata los costos y te impulsa a Sí. las personas. Ajá. Mi estimada Rosa, mire, este tipo de reflexiones, de intercambio de ideas, de criterios, nos fortalece a los profesionales, a las personas que estamos dedicados en el ámbito de la educación. Y mire, creo que este tema de la certificación de competencias es lo fundamental para un país, ¿no? Porque es la gente que moviliza, pues gente que trabaja, que pone las manos, la habilidad manual, al margen de donde hayan aprendido, ¿no? Estas capacidades, estas competencias. Y el hecho de reconocer al ser humano, pues le ayuda en cierto sentido en lo que es la autoestima. Tiene un certificado reconocido por una instancia nacional y eso hace de que también se pueda potenciar aún más sus capacidades. Nosotros en Bolivia tenemos centros de educación alternativa, un tanto formales y otra área informal. Y ahí es la que se conecta la formación complementaria, lo que tú llamas la progresión académica. Pero hemos ensayado algunas experiencias con los centros de educación permanente, así se llaman estos centros. Pero en cierto ¿Educación sentido, técnica estimada, o qué es? educación técnica productiva, ¿no? Eso es lo que se ha trabajado y creo que todavía hay retos y pues los aprendizajes con otras experiencias de otros países fortalecen, ¿no? Estas acciones que va directamente en bien de los trabajadores, porque, estimada Rosa, nuestros sistemas educativos son muy escolarizados
a la vez tienen currículums rígidos que cambian de 3 años, 5 años y quizá más años los currículums. Pero la dinámica laboral es pues muy cambiante. Ahora que estamos viviendo las tecnologías, las inteligencias artificiales y la cuarta revolución industrial, el campo laboral, los procesos productivos también son cambiantes. Entonces, como que la educación convencional no empata con la lógica productiva. Y como los trabajadores a diario están en un espacio productivo, en el taller, en el campo productivo, aprenden, ¿no? Y se autoforman ellos, se autoeducan. Yo he tenido trabajadores en mi centro que dice, he aprendido a través de los medios digitales, las redes sociales. Entonces, como que los productores también están ingresando a una autoformación, ¿no? Y ahora vienen también ya nuevos retos eh, en Latinoamérica. Por ejemplo, estimada Rosa, hay mucha movilidad del ser humano por diferentes problemas, La ¿no? Mucha migración. gente se traslada, sí, mucha gente se traslada de nosotros, por ejemplo, a Chile, ¿no? O a España. Entonces, había una instancia internacional que es la red de certificación de competencias que trabajaba el marco de certificación, ¿no? El marco Para la movilidad, latinoamericano de cualificación. sí, latinoamericano, que básicamente reconoce las certificaciones otorgadas en un país, ¿no? Y donde se traslada este trabajador que a un X país lo reconocen sus capacidades, sus saberes y conocimientos, ¿no? Y por otro lado, también hay tiempos establecidos en unos países. Hay para 5 años, 6 años solamente la certificación tiene validez, ¿no? Eso varía, por ejemplo. Entonces, creo que a nivel latinoamericano hay que mirar y potenciar esta red latinoamericana de certificación de competencias. ¿Qué opinión merece de que este tema de certificación también ha salido fuera de las fronteras? No solamente está en el nivel local. No, es muy importante y es muy necesario. Hay una experiencia en el sector turismo en el marco de los países de la cuenca del Pacífico que hicieron estos países en donde está Perú, a ver, es Perú, Chile, México y Colombia puede ser, no, no me acuerdo el otro. Sí, Bueno, pero son uno de los cuatro países. países, pero son Australia, Tahití, Vietnam, este, Nueva Zelanda. El Australia, eso, déjame anotar una cosita. Te voy a mandar un ejemplo de lo que hicieron los australianos, porque es súper interesante el marco australiano. Australia eh, proporcionó técnicos y construyó los estándares de competencias del sector turismo, con la ¿Ya? idea de que el chico que estudia en Australia puede ir a Vietnam con su certificado, puede venir a Chile, el chileno puede ir a Nueva Zelanda, a Taipei, ¿no? A Corea del Sur, etcétera. Eso lo hicieron con ese fin y sacaron un paquete de 5 perfiles, me parece, ocupacionales, que son el camarista, la recepcionista, el cocinero, el que hace, que prepara eventos, ¿Ya? ¿no? Y otro más que no me acuerdo, pero son cinco es. Y sacaron todas las competencias de estos trabajadores, de estos oficios o puestos en algunos casos, y las pusieron en un cuadro para ver cuál de esas competencias son comunes a todos estos perfiles, ¿no? O sea, es súper interesante lo que hicieron. Bueno, eso es con el mismo fin que tú me estabas señalando.
Entonces, el compromiso de este Comité Internacional de la Cuenca del Pacífico era, no sé todavía si es, en el sexenio pasado nuestro presidente se peleó con los peruanos y no les quiso entregar el comité, así que no sé cómo está eso todavía, pero espero que siga funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso era para hacer educación, para hacer programas educativos. Y yo hice en Perú un programa educativo tomando en cuenta algunas de esas para que Perú lo mandara al comité. Lo hicimos con el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, para que Senfoturi hiciera una pequeña carrera, creo que era de cocinero. ¿Qué Y me si le hace? dabas la complejidad, era chef. Ajá. ¿Ves cómo pueden tener progresión académica? ¿No? O si son técnicos mecánicos. Empiezas la carrera, te certificas el primer año, eres técnico, ya puedes ingresar al espacio laboral, ¿no? Ayudante mecánico. Si haces 8 años, ya eres técnico. Y si quieres seguir, puedes ser ingeniero, ¿no? Y la universidad te va dando las certificaciones junto con el organismo certificador, claro está. ¿No? O sea, la universidad se convierte en un centro de evaluación. Entonces, por eso es tan importante juntar a esta gente en comités y hacer este proceso y, y imitar, como hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros imitar. O sea, esta inversión que han hecho los países desarrollados, no tenemos que repetirla. Tenemos que aprovecharnos de lo que hicieron en beneficio de nuestra gente. ¿Para qué vamos a hacer estándares? Reino Unido tiene 60.000 estándares publicados en la red, de todas las ocupaciones, los estándares de los médicos, hacer cirugía segura, poner catéter, hacer ¿cómo se llama? Atención de vía aérea, etcétera. Todos esos yo los he sacado del Reino Unido y son los que aplico con los muchachos, ¿no? O sea, no, no, yo les dije, y en Perú también les dije, miren, no vamos a hacer estándares, vamos a adaptar estándares, porque hacer estándar es carísimo. Es muy caro. Hay que trasladar a la gente, hay que pagarles hotel, hay que pagarles comida, trabajar con ellos, hacer los estándares, después irlos a verificar, etcétera. Y yo no. Fui a la embajada de inglesa, hablé con el de cultura y le dije, disculpe, yo quiero hacer una carta de colaboración con América Latina de ustedes para hacer esto. Me dijo, no señora, no necesita nada, está en la red. Y él me mostró todo lo que... Hasta vergüenza me dio porque dije, y si yo me hubiera metido, ¿verdad? En lugar de que tenga que ir ahí para que me lo dijera. Pero cuando ya me lo dijo y me enseñó cómo estaba, entonces le dije yo, oiga, ¿y puedo pedir permiso? Me dijo, mira, hay algunos comités que son, por ejemplo, hay un comité que trabaja todos los estándares que son útiles para el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y me dijo él, quizás con ellos puedas hablar para decirles que tú quieres ocupar sus estándares en educación y que veas si puedes hacerlo. Y hablé y me dijeron, no, todo eso es gratuito. Los estándares de competencia son bienes públicos, no se pueden cobrar. Ah, dije yo, muy bien, Sí, perfecto. ok. Perfecto. Pero los australianos no. Con los australianos sí tienes que hacer convenio. Si no haces convenio, te cobran. Te cobran los estándares. Pero de Ajá. todas maneras, es mucho más barato comprárselos que tú hacerlos. Es mucho más barato. Además, esos estándares están hechos con las mejores prácticas de las empresas avanzadas, cosa que nosotros ni idea tenemos, ¿no? Ahora, estimada Rosa,
Sí, ya hay en esos países estándares elaborados. Se hace esta contextualización a la identidad cultural de cada región, a Exactamente. la lengua, a la cultura, porque hay Obvio. oficios que tienen que obedecer necesariamente a un hecho cultural de un pueblo. Entonces, Ah, ahí está la riqueza y ahí Buenaventura de Sousa nos habla de la ecología de saberes, es decir, que los saberes y conocimientos de un contexto pueden ser articuladas o complementadas con el conocimiento universal, por ¿no? supuesto. Entonces, Por ¿cómo esa supuesto. parte Por se ejemplo, contextualiza? los que yo adapté en agricultura en Perú con el sector agrícola, yo me sentaba con los trabajadores, pero los trabajadores, no con los directivos, con el señor que hacía las actividades culturales, es decir, la siembra, arreglar la tierra, elegir la semilla, todo con ellos. Y ellos me enseñaron a mí, o sea, yo hacía el recorrido en los terrenos con ellos. Y me explicaban cómo lo hacían, cómo movían la tierra, cómo se hacía la fertilización, ¿no? Y entonces, con ellos mismos, después nos sentábamos en un salón y yo les mostraba el estándar y me iban diciendo, no, eso aquí lo hacemos de esta manera, ah, perfecto, se corrige. No, aquí Ah, se llama tal, se denomina así, ah, lo corregimos. Y así, ¿no? ya, ya, vale, vale, vale. Claro, y eso es mucho más económico y te Lógico, permite certificar a la gente y te permite formarlos. claro, porque el principio Formarlos. de funcionamiento, estimada Rosa, en, en áreas técnicas es universal. Claro. En los motores, en la Ah, electrónica, claro. en metalmecánica, en la soldadura, Exacto. en gastronomía, los temas técnicos son universales. ¿Cuáles? Que debe variar son ya el contexto, la realidad cultural, etcétera, Exacto. etcétera. Es lo que debe variar, ¿no? Pero Claro. Y por eso es que es importante integrar valores de inclusión y respeto a la diversidad, ujú, ¿no? eso, excelente. Porque, por ejemplo, en medicina es muy importante eso. ¿Por qué razón? Porque hay pacientes que son católicos, hay pacientes que no son católicos, hay pacientes que son indígenas, hay pacientes que son extranjeros, hay pacientes que son mormones, ¿me entiendes? Entonces, si ellos Claro. no tienen la capacidad de contextualizar las características de su paciente, pueden ser muy, muy graves la situación. Por ejemplo, Ajá. un chico, una persona cristiana, una jovencita, me contaban el otro día mis alumnos que tuvo un problema gravísimo de salud. La religión cristiana prohíbe la transfusión de sangre, la prohíbe. No puede, ningún cristiano puede recibir sangre de otra persona. Eso es totalmente vedado en la religión. Y la chica estaba gravísima, entonces los médicos le dijeron, tenemos que hacerte una transfusión. Y ella dijo, yo quiero vivir, hágamela, pero con absoluta confidencialidad. Tienen que firmar que va a ser confidencial. No pueden decirle a mis padres, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y lo hicieron así. Y nadie supo. Pero los médicos tienen que saber que tienen que hacer eso. Y eso es parte de su formación en todo lo que es el respeto a la dignidad de la persona, la inclusión en todos los valores. Y eso no solo en la medicina, eso lo tienes que enseñar en todo, en agricultura, en técnicos, en todos lados, ¿no? Estimada Eso es Rosa, un rescate del ser humano, ajá, ajá. ¿no? Entonces, la certificación de competencias verdaderamente es una herramienta para la inclusión social de los trabajadores Sí, y le da la movilidad laboral y también la progresión académica. académica. Te la puede Entonces, dar si se organiza el ah, sector educativo. sí, entonces, desde esa perspectiva, creo que ahora la certificación de competencia, desde mi criterio, es la otra educación. ¿No?
es una educación a lo largo de la vida, porque el ser humano no deja de aprender, siempre aprende todos los días y en cualquier espacio, ¿no? Claro, deberías de ver algo que yo les di a otros colegas que les di un curso, te lo voy a mandar también. Es un video de César Cole. César Cole Es- es em, es un psicólogo que es especialista en diseño curricular. Y el video habla de lo que tú decías hace rato. Nosotros tenemos una educación escolarizada, Totalmente, ¿no? Entonces todo el él sistema. dice, tenemos que transformar el sistema educativo, dejar este sistema educativo escolarizado para integrar un sistema educativo que reconozca los aprendizajes de la experiencia, los aprendizajes de la vida, los aprendizajes que están fuera del aula, en donde la escuela se transforme en el instrumento vinculador de estos aprendizajes. ¿No? Que complemente ¿No? estos aprendizajes con nociones, conceptos, teorías, pero que reconozca que existen estos aprendizajes, que los jóvenes, los niños, los adultos aprenden muchas cosas afuera. En la Lógico. tele, no sé, pues en las redes sociales, compartiendo con otras gente, viajando. Claro, es una educación no reglada, eso. Exacto. Y eso es lo que se aprende Y hay que mayormente. reconocer ese aprendizaje, es muy importante. A mí me gustó mucho el planteamiento que él hace, sobre todo al tener esta visión de la escuela como un instrumento vinculador, le llama instrumento de conectividad, ¿no? De conectar los aprendizajes que hace uno afuera del aula con esto que puede aprender en el aula y enriquecer eso. Ujú, ujú. Está bien. A ver, estimada Rosa, hemos abordado tres ejes principales rápidamente e interesante. Ahora, con relación a la naturaleza, porque desde la revolución industrial a la fecha, pues tenemos problemas muy serios de la contaminación. Luego las transformaciones, o sea, hay transformaciones en la sociedad, hay transformaciones en el trabajo y cada vez las transformaciones son más rápidas ahora en la actualidad. ¿Mm? Sí, la energía eléctrica ha llegado a los domicilios en 90, 100 años, pero los medios de comunicación como Facebook solamente han demorado un mes, 2 meses para llegar a todo el mundo. Entonces, eso nos da una reconfiguración distinta en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro pensamiento, en nuestra educación. Y el ser humano prácticamente está viviendo una transformación profunda y nos está dando pues, una reconfiguración, pero distinta, nos está conflictuando, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y el ser humano es pues, lo central. Nosotros desde las políticas educativas decimos que el ser humano es un sujeto que vive con la naturaleza, ¿no? Y que vive con la tierra. Y la tierra, pues, no se puede comercializar. La naturaleza es la que hay que cuidar. Todavía los pensamientos en los pueblos se mantienen de esa forma. Entonces, con relación a la naturaleza, a la transformación al ser humano y relacionado con la certificación de competencias, ¿qué opinión merecería desde su experiencia? Hay una cosa que te quería comentar. Todas las funciones, no importa de qué sean, se pueden certificar. Todas. No hay una que no, ¿no? Eh, y otra cosa es que las competencias vienen articuladas, o sea, las competencias técnicas con las competencias transversales, lo que llaman las competencias blandas en América Latina, son indivisibles la técnica con la blanda. No, Lógico. van juntas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí ahorita estamos usando tecnología, nos estamos comunicando y estamos hablando de cosas técnicas en educación.
Fíjate cómo la unión de competencias que estamos utilizando, ¿no? Entonces, eso en la naturaleza también hay que sacar, o sea, hay como que hacer varias cosas, ¿no? Una, política pública en que los sectores sean absolutamente involucrados, sean comunitarios, privados, semipúblicos, como sean, tienen que estar absolutamente involucrados e invertir en energías limpias, invertir en procesos de formación cultural respecto al respeto a la naturaleza, ¿no? Tan sencillo como hay que enseñarle a los niños el cuidado del agua, por ejemplo. El agua es una cosa muy importante y nosotros tenemos que cuidarla. Y eso es los gobiernos deben hacer realmente procesos de sensibilización profunda sobre eso, ¿no? Generar una cultura. La basura. ¿Por qué no hacer la diferenciación de la basura? ¿No? La basura orgánica, la basura inorgánica, dentro de la basura inorgánica, los plásticos, los vidrios, los cartones, ¿no? Y que eso sea para generar una industria del reciclaje. Y ahí generas la industria, generas nuevos empleos y tienes una política verde, ¿no? En, bam, 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 bam. En el sur de México, en Cancún, a la salida de Cancún, hay un hotel, que es un hotel verde. Estas cosas orgánicas, etcétera, han sido los países como Noruega, Holanda, los que han impulsado mucho, ¿ah? Y este hotel tiene casi puros clientes de esa zona. El hotel está todo con energías limpias, toda la electricidad. Además, tú entras al cuarto, pones la tarjeta y se prende. Si no, está todo apagado. Cuando te vas, saca la tarjeta, se apaga todo. Hay letreros en donde dicen que los clientes tienen que separar su basura. En el baño del cuarto ponen los cartelitos y ya. Este, carteles para decir que no laven la ropa todos los días. Si te vas a quedar una semana, ¿para qué quieres que te cambien todos los días las sábanas? Es un gasto de agua inoficioso, ¿no? Pero lo más interesante es que ellos tienen restaurantes. Tienen un acuerdo con los agricultores de alrededor y les compran la verdura, ¿no? O sea, todas esas cosas se las compran a ellos para el restaurante. El restaurante, todo lo orgánico lo lleva a un lugar y hacen composta. Y esas compostas se las da a los agricultores. O sea, ve cómo es un círculo, Tema ¿no? armado ahí, ¿no? Es un círculo virtuoso. Entonces, esas Claro. cosas, hay que masificarlas. Deben haber estrategias de masificación en donde haya una ley que obligue a la inversión en, ¿cómo se llama? Tecnologías limpias, ¿no? A eólicas, los planos estos para la electricidad solar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay que pedir a las universidades, o sea, obligar a las universidades que estén formando. Por ejemplo, aquí hubo un gran avance con la universidad, con la UNAM y con el TEC de Monterrey. Transformaron varias carreras y las unieron en una que se llama Ciencias de la Tierra. Y en Ciencias de la Tierra están los geólogos, ¿no? O sea, son varias que antes estaban separadas. Y ellos también tienen una parte que es los estudios ambientalistas.
Entonces, si tú haces ciencia de la Tierra, puedes trabajar en ambiente, puedes trabajar en geología, o sea, en varias cosas, pero las unieron. Ju- ¿Para qué? Para generar nuevas ocupaciones que pudieran transmitir esta nueva visión de lo que es el cuidado de la naturaleza. Y también los pueblos originarios, ellos tienen mucha cultura por la relación que tienen con Claro. la tierra, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. es muy importante darles espacio para que masifiquen esa cultura, ¿no? Y creo que Abrir espacios para que esa gente que tiene un conocimiento de la medicina tradicional, ¿no? Lo haga público. sí, Que salgan congresos, pláticas, pequeños podcasts, que salgan entrevistas donde usted qué hace con la tierra, cuáles son las plantas medicinales, cómo se puede hacer un jardín en tu casa donde plantes cosas. Yo aquí, mi terraza es de este tamañito, ¿ah? Así. Tengo orégano, albahaca, tomillo. En mis plantas, ¿no? Me encanta. Y separo ¿cómo se llama? Toda la basura orgánica, etcétera. Pero eso tiene que ser un proceso de formación de la población en general. Fíjate, yo tenía antes una señora que me ayudaba, ¿no? Y pero ya se enfermó ella, yo ya no quise contratar a nadie más. Y ella, Lupita se llama. Entonces yo le decía, Lupita, me voy a bañar. Y yo entraba y me bañaba. Y dice, ay, que se demora poco usted en bañarse. Le digo, pero Lupita, hay que guardar el agua. No, vivimos en una ciudad tan grande. ¿No? No sé, imagínate los problemas de agua. Y para que el agua sea para toda la población, tenemos que tener educación ambientalista. necesariamente, Nuestra relación con la necesariamente. naturaleza. Tenemos que aprender eso. Y eso se debe integrar en la educación. Sí, Desde que los perfectamente. niños son en la educación de primera infancia para arriba, Ajá. ¿no? Son cosas que tienen que estar obligatoriamente. Debería haber una ley que dijera que todos los currículos informales, formales y lo que sea, tiene que llevar una parte de eso, ¿no? Porque nos tenemos que formar, pues. Lógicamente, que los seres humanos vivimos con la naturaleza, con el elemento agua. ¿No? Y, O sea, es muy importante, muy ajá, importante. y El aire, la contaminación del aire. Ah, ¿tú eres industria? Bueno, señor, invierta para que no contamine, pues, o contamine lo mínimo, ¿no? lógicamente, ¿no? Y el problema del agua ya se viene, ¿no? Y Exacto. también ya está, ¿no? En el área rural, pues no llueve y además los sistemas productivos, pues necesitan agua, ¿no? Y hay Claro. escasez de agua en Y todo hay lado y muchos eso sistemas va a ser. para recuperar el agua, ¿no? Ujú. Fíjate, mi hijo es arquitecto y está construyendo con arquitectura alternativa. Entonces, tienen un sistema en el baño, ¿no? Que Ah, el lavabo para lavarte las manos, te lavas las manos. Esa agua cae en el recipiente para la taza del baño. ya, ¿No? claro. Con Eso eso es limpias la reciclar. taza del baño y el agua líquida, la parte líquida, sale por una cosa de filtro y riega la tierra. Chico. Le Yo integran creo un que esos ciclo, sistemas. claro. Entonces yo le decía, pero por qué tienes esto así? Me dice, mamá, aquí es muy importante cuidar el agua. Entonces, aquí se lava las manos, esta agua la llega acá, esta agua sale por acá. Entonces, 1 litro de agua, imagínate todos los usos que le das. Lógico. Ujú. Entonces creo que tenemos que entrar en conciencia y por supuesto también en poner en práctica el cuidado de estos elementos, Claro, ¿no? claro. Claves Hay para que la integrar en sobrevivencia la de nosotros. educación y hay que Mm. reconocer que hay nuevos empleos que se dedican específicamente a esas cosas. Entonces, hay que tener Lógico. estas pequeñas carreras técnicas por ejemplo, este señor
no te conté a ti, pero yo trabajé con un francés y este señor en los años, a fines de los años 90, generó una ocupación que eran los agentes ambientalistas y eran jóvenes que les hacían un curso y estos jóvenes iban en los barrios, calle por calle, enseñando a la gente a cuidar el ambiente, a recoger la basura, todo. Eran los agentes ambientalistas, así les pusieron, ¿no? Y era Claro. una nueva ocupación y los jóvenes hacían eso. Era, ponte tú, de los 18 a los 25 años podían acceder a este trabajo. Lógico, los nuevos oficios nacen de la necesidad Exacto. y como que nuestras universidades, por el tema de un sistema grande, de lo que es también pesado, eh, no tienen esa tendencia pues de implementar nuevas carreras, programas, ¿no? Además tienen que Claro. aprobarlo en el consejo y eso demora años y lo aprueban en 3 años, en 5 años, pero eso ya había pasado, ¿no? Recién Claro. quieren implementar. Pero a través de estas capacitaciones cortas, a través de esta realidad que está encarando la gente, ¿no? Trabajando, reconocerlos y darle la movilidad Claro, académica, pues es no fabuloso, necesitas darle un título, dale un certificado. lógico, ¿Para qué le ¿no? haces un título? Dale un Ujú. certificado y que ese certificado Claro. tenga reconocimiento en el Ah, mercado laboral, punto. lógico, ¿no? Todas las certificaciones, la conexión con la empresa privada, con el Ministerio de Trabajo, con otras instancias, creo que hay que afinar en los países, Hay que ¿no? impulsarlo. Hay que Hay que impulsarlos, de que impulsarlo tenga validez, muchísimo. ¿no? Claro, Ujú, ¿no? que Pero ellos también, reconozcan que tienen la necesidad, que claro, reconozcan que tienen que invertir y que no es obligación del Estado dar todos esos beneficios. Ellos tienen ujú, la responsabilidad, claro. ¿no? Y Estimada responsabilidad Rosa, no quiere decir que me digas, ay, necesito estas competencias. No, señor, identifíquenlas e invierten en que se formen, ajá. ¿no? Bueno, interesante, estimada Rosa. A ver, son realidades que vivimos en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Y están apareciendo, claro, nuevos oficios. La gente está aprendiendo de la propia práctica. Nosotros tenemos un sinfín de oficios aquí en mi país y sobre todo en los sectores periféricos, los sectores sociales, los movimientos indígenas son los que están directamente vinculados con este tipo de trabajos, ¿no? Que hacen trabajos en panadería, en artesanía, en metalmecánica, en medicina tradicional, están en tema de la gastronomía, en el tema de turismo, en el tema de transporte, en el tema del comercio. O sea, hay mucha gente, ¿no? Y también esa población que se dedica a estos oficios, pues también tiene la economía, ¿no? Y hay fiestas patronales muy grandes en La Paz donde se mandan la parte, ¿no? Los trabajadores que bailan en las mejores morenadas. Y en algunos casos estos trabajadores tienen edificaciones muy buenas como los cholets, los chalets y bueno, son producto, digamos, de estos oficios que están dedicados años, inclusive vienen ya desde los abuelos, desde los tatarabuelos. Por ejemplo, los bordadores que hacen los trajes de los bailarines, eso ya es por generación y es por familia, ¿no? Y hay músicos también de bandas que prácticamente se dan la vuelta tranquilamente por Estados Unidos, por Europa, ¿no? Claro, Y ellos no han adquirido pues sus capacidades en una institución de formación, sino de la propia práctica, pero lo hacen muy bien, ¿no? Eso es la realidad que pasa en mi país, Bolivia, y la certificación de competencias está avanzando, ¿no? Y ahora creo que el nuevo gobierno le va a dar quizá nuevo giro en el área de claro. potenciar Ujú, siempre. ujú. Estimada Rosa, ya para cerrar, concluir, muy interesante esta charla. Esta charla obviamente es informal, así Obvio. debemos ser Por también nosotros, supuesto. ¿no? No tiene
un libreto, no tiene No, ya una guía, no, 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 sino es una charla ahí que nos hemos conectado por el Zoom y ya lo metemos las temáticas. Ahora viene, ya estamos en el siglo XXI y no sabemos qué es lo que vendrá, ¿no? Muchos investigadores, como Manuel Castell dice, los espacios laborales no va a reemplazar la inteligencia artificial, sino va a reemplazar la persona que sabe manejar inteligencia artificial. Eso es lo que nos dice Manuel Castell. Entonces, desde su caminar, mire, yo también trabajo en áreas técnicas. Yo soy maestro educador en áreas técnicas, mi formación en esto, y perfectamente voy entendiendo y también todos los días vivo yo en esto con los trabajadores. claro. Yo formo a ellos, ¿no? Y cada día que vienen al centro educativo, vienen con nuevos aprendizajes. ¿Y de dónde has aprendido? Dicen ellos, he aprendido de la práctica con los compañeros, he aprendido de ellos, ¿no? Pero no han aprendido en una academia, no han aprendido en un espacio de formación, sino en el trabajo, ¿no? Entonces, ellos para solucionar un problema técnico tienen que revisar, tienen que investigar, tienen que averiguar, etcétera, y le dan la solución y se sienten felices, ¿no? Ahora, bajo esa perspectiva de los estados, del sector privado, de los trabajadores, de la educación, ¿qué perspectivas, qué se nos viene en este siglo XXI con relación a la certificación de competencias, ¿no? De tal manera que también la educación superior pueda entender, ¿no? Esta lógica, esta dinámica del sector productivo, donde básicamente también se mueve la economía, ¿no? De un pueblo, de un contexto determinado. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar desde tu experiencia, estimada Rosa, en este siglo XXI? ¿Cuáles son los desafíos en esta revolución industrial, en esta era de la inteligencia artificial? ¿Qué nos repara con relación a la certificación de competencias? Bueno, yo creo que como que hay que dividirlo, ¿no? O sea, por una parte es los nuevos empleos. Evidentemente, las tecnologías y la inteligencia artificial está generando nuevos empleos. Ah, hay otros que no son nuevos, pero que les han cambiado el nombre, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, las empresas de tecnología, hay un documento de la UNESCO muy interesante que habla de este tema. Las empresas de tecnología hacen ver que la tecnología sirve para más cosas y le ponen un nombre a cosas que ya habían. Por ejemplo, la gamificación, la educación gamificada. Esa ¿Ya? palabra es game en inglés, que son juegos. Pero la educación a través de juegos, eso ya existía hace ¿Ya? siglos. La educación por problemas, esa es una técnica didáctica que existe hace más de 50 años. La educación a través de casos, de estudio de casos, 40 años atrás. O sea, segurito tú también la viviste, ¿no? Sí, 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 Pero ahora dicen que eso lo ha aportado la tecnología, cosa que eso no es cierta. Entonces hay que claro. tener muchísimo cuidado en eso. Hay que ser muy selectivo. Que está transformando los empleos, sí es cierto. Porque ahora este problema de los chicos que pueden trabajar en tres partes en línea, te voy a mandar la hoja, yo te puse algunos comentarios de ese tipo en la hoja que tú me enviaste, pero hay una cosa, por ejemplo, ¿no? La tecnología y la forma de organizar el trabajo que se están transformando, están demandando algo que por lo menos en nuestros países no están viendo. Es la necesidad de transformar las leyes laborales es muy importante. Hay que generar leyes laborales que permitan la contratación de tiempos cortos.
¿sí? Que te contraten por una semana y que cuando te paguen esa semana, te paguen el seguro de esa semana, lo equivalente a esa semana. Que tú como trabajador tengas un seguro en donde todos tus clientes o todos tus empleadores puedan ir depositando lo que les corresponde y yo como trabajador pueda ir depositando. Eso es muy importante y nadie lo ha visto. ¿No? Entonces, te contratan, no por honorario. Y los muchachos se contratan, pero esos muchachos un día van a tener 70 años. ¿Y de qué van a vivir? ¿No? Entonces, la tecnología cambió la organización del trabajo, está transformando los empleos, está exigiendo que se cambien las leyes, ¿no? Leyes nuevas para el manejo de la tecnología y leyes que son antiguas y que deben actualizarse. Y la tecnología también incide en la educación. En la educación, yo creo que lo más importante es que nosotros tenemos que entender que la tecnología es una herramienta que nos ayuda, pero no está cambiando los enfoques pedagógicos. La tecnología necesita que nosotros cambiemos el enfoque pedagógico, ¿no? Porque la tecnología sola no, la tecnología es una computadora, si tú le metes basura, te da basura, no la transforma. Y la inteligencia artificial también, ¿eh? Por Sí, ejemplo, yo he usado bastante el chat GPT y cada vez que tú lo usas, tienes que revisar claramente lo que te está poniendo, porque no siempre pone cosas que son verdaderas. muchos No, dicen que es mentiroso. es mentiroso porque como sacan la información de diferentes partes, ¿no? Hay una mezcla de información. Entonces, Ajá, ajá. sí, la tecnología ha implicado grandes transformaciones. El siglo XXI está cambiando las relaciones, aunque no, aunque diga que se acabó la globalización, eso es mentira. Entre más tecnología, más globalización hay, más incide, porque nosotros nos comunicamos Exactamente. por todas partes del mundo. ¿No? Este, las leyes tienen que avanzar para que la gente tenga un seguro al final. Y otra cosa que está pasando que no estamos tomando en cuenta es el envejecimiento de la población en nuestros países, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque el envejecimiento también implica que la gente puede trabajar más años. Y las leyes estaban hechas para que tú te jubilaras a los 60. Y ahora, Responde. l- o sea, nadie se jubila a los 60. Todo el mundo tiene que trabajando, Ah, ¿no? O sea, la gente no se jubila a los 30 años. A los 40, a los 45 años de trabajo se jubilan, porque el margen de vida ha crecido mucho. La esperanza de vida creció. Imagínate ahora con la tecnología, que tú puedes trabajar en tu casa tranquilamente, no gastas en movilización, no gastas mucho en instalaciones, etcétera, y trabajas de acá. Bueno, está perfecto, no contaminas tanto, bla, bla, bla. Pero si no tienes un seguro social, yo vi ese esquema en Perú con los agroexportadores. Es una ley especial que tienen ellos, porque son agroexportadores. Es un compromiso que hicieron con el Estado, ¿no? Es la única ley que hace eso. Por ejemplo, cuando hay que cosechar, ellos contratan a los jornaleros. Te contratan por un mes, o por 15 días, o por una semana, depende del plan de cosecha. Y cuando te contratan, tienen la obligación de pagarte el seguro social a donde tengan que depositarlo, ¿no? Pagarte el equivalente del aguinaldo que corresponde a tu mes o a tu semana. Pagarte el equivalente de las vacaciones
que te corresponden por trabajo. Es decir, como si tú trabajaras un año, sacan las proporciones y te pagan. Y entonces la gente no pierde el seguro, puede movilizarse para donde sea y además tiene que darle las prestaciones. La gente tiene que comer ahí, tienen que tener comedor industrial porque los trabajadores vienen de muchas partes, ¿no? Entonces ve que sí se puede hacer esto, pero hay que extenderlo. Esas buenas prácticas hay que tomarlas de ejemplo, ver los beneficios, ver las contras y contextualizarlos y aplicarlos en nuestros países. Si son buenas prácticas, pues. A mí me llamó mucho la atención yo no tenía que trabajar ese tema porque pues no iba a sacar competencias de ahí, pero cuando vi lo que estaban haciendo, dije, ay no, a mí explíquenme esto por favor porque me interesa muchísimo, porque es una forma de asegurar al trabajador, ¿o no? Claro, no, es de conservar los derechos del trabajador permanentemente. No importa cómo te contraten, ¿no? Así que esas cosas con la tecnología, y yo creo que el siglo XXI cada vez es más amplio en ese sentido, de ponernos retos. El otro reto que nos está poniendo el siglo XXI y que debería haber esta transferencia de competencias son las grandes migraciones. La migración está en América Latina impresionante, pero si nos vamos para Europa, la migración de África, de Oriente hacia Europa, y la migración entre los países africanos, entre ellos mismos, es impresionante, ¿no? Hay una población nómada como nunca. Entonces, también por eso se necesitan competencias que sean válidas en todos los países, pues, para que los migrantes puedan llegar a trabajar así, ¿no? Puedan insertarse, porque ¿qué hacen? El, Esos son... el- el pro- perdón, el problema que vivimos en las ciudades grandes es el problema laboral eh, y mucha, muchos investigadores, gente mayor, dice las universidades forman desempleados y eso está creciendo esa problemática. Y esta certificación de competencias que son ya cuestiones cortas, certificaciones para una habilidad Más muy concreta. puntual, Ujú. ayudaría a resolver el problema laboral. Claro. Entonces, Claro, esa es la son gracia que tiene desafíos, la certificación, ¿no? Que no es desafíos. que se puede asociar a la formación perfectamente, ahorras un montón de dinero, porque lo que se hace ahorita en casi todos los países latinoamericanos es que van y certifican a la gente. Cuando no logra la certificación, lo mandan a estudiar y lo vuelven a certificar. Cuando ya estudió, lo vuelven a Ajá, certificar, ¿no? Entonces, aquí no, aquí puedes ajá, optar, ¿no? O sea, no estás bien, con el desarrollo de tu competencia, a estudiar. La desarrollas y te certificas, ¿no? Y te ajá. ahorras el proceso, ahorra el trabajador, ahorra la empresa, todos ahorran, Claro, ¿no? Por eso es que es bien, tan importante verlo integralmente. bien, sí, sí. Bien, mi estimada Rosa, yo estoy sintetizando. He podido identificar algunas ideas claves eh, en el tema de certificación de competencias como una herramienta de inclusión social Sí. para los trabajadores. Eso creo que es Y claro, un... y la inclusión social implica tener acceso a empleos, tener acceso a la formalización, tener acceso a la progresión académica. Entonces, desde esa perspectiva, hay que garantizar la movilidad laboral y la progresión académica, ¿no? Y eso quiere decir de que los sistemas educativos
deben implementar modalidades educativas desescolarizadas y a la vez también currículums flexibles que estén orientados a esta realidad productiva del trabajador. Claro. Es decir, una desescolarización de la educación, ¿no? Por otro lado, la consolidación de comités entre el sector productivo, los trabajadores, el Estado y obviamente el sector de la educación. Por otro lado, armar o fortalecer la red latinoamericana de certificación de competencias para la movilidad de las personas, de los trabajadores de un país a otro país, inclusive a otro continente. Claro. Y esto es lo que está pasando. Por otro lado, también veo que sería trabajar un observatorio de certificación de competencias en los países, ¿no? Para ver la calidad o la progresión o cómo está Sí, sirviendo la certificación de exacto. competencias, Sí está eh, aportando. ¿no? O sea, cómo está respondiendo la certificación de competencias a la persona, al sector productivo y por supuesto también su repercusión en la familia y en la economía, ¿no? Y esto observatorio podría ser trabajado por diferentes estamentos en un país. Y obviamente ahora se nos avecinan muchas cosas. Hay que seguir escudriñando, hay que seguir investigando, hay que seguir intercambiando ideas, criterios, pensamientos. Entonces, estimada Rosa, vamos a seguir en esta dinámica de intercambiar ideas, criterios, pensamientos, experiencias, ¿no? Que tenemos en los diferentes países y quizá incorporar también otros actores, ¿no? Otros amigos, amigas de otros países que están en la dinámica de certificación de competencias, de tal manera que podamos nosotros seguir profundizando este tema tan importante de certificación de competencias para las y los trabajadores de los diferentes pueblos. Estimada Rosa, muchas gracias. Estoy infinitamente agradecido por su tiempo. Mira, No. hoy es domingo, pero a pesar de un fin de semana, un día domingo, seguimos pensando en esta temática de lo que Sí, más nos gusta, la educación. claro. Sí, Sus no hay últimas, ningún- sus últimas palabras no vamos a terminar acá, sino que vamos a seguir conversando En otros momentos. en otros momentos, en Claro otras que sí. fechas. Ujú. Entonces, sus últimas palabras, un mensaje para los trabajadores. Esta grabación lo van a ver en Bolivia y también en otros países y obviamente lo van a ver los centros de educación alternativa, obviamente los trabajadores de la ciudad del Alto, de otros departamentos del país y algún mensaje para mis compatriotas bolivianos, trabajadores y también del ámbito educativo. Bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar en Bolivia y tengo los mejores recuerdos y grandes amigos, por cierto, en su país, ¿no? Creo que están haciendo un gran esfuerzo por certificarse, por abrir este espacio de certificación y los maestros, los capacitadores, los docentes, es decir, todo ese que tiene la función de enseñar, haga investigación. Busquen en otros países cómo se hace la formación basada en competencias. Actualicen sus programas, hagan currículos transdisciplinarios que puedan desarrollar competencias científicas o técnicas junto con competencias organizacionales, junto con competencias para la vida. Integren ese tipo de formación y así los trabajadores pueden tener continuidad en sus procesos de aprendizaje. Y los trabajadores recuerden que han aprendido la experiencia. Todos aprendemos. Rescaten esos aprendizajes. Recuerden que han aprendido para que los lleven a cuando se capacitan o cuando están aprendiendo, educándose, etcétera, y para que ustedes les exijan a los maestros. Los maestros necesitamos que nos exijan, que nos obliguen a investigar,
que nos demanden que nos actualicemos. Y eso, el aprendiz, el estudiante, sea chiquito, grande, mediano, tiene la obligación de proteger su propio aprendizaje y demandar calidad en él. Sigan estudiando, sigan certificando, pero sobre todo, fíjense en lo que han aprendido y rescátenlo para aplicarlo. Lo que han aprendido fuera de la escuela, en la experiencia de vida. Porque una de las cosas que se ha descubierto actualmente es que lo que se aprende en la vida se puede aplicar en el trabajo. Y lo que se aprende en el trabajo se puede aplicar en la vida. Son transferibles esos aprendizajes. Entonces es muy importante que los tomemos en cuenta. Y qué bueno que en Bolivia están impulsando esto. Es excelente para nuestra ciudadanía y grandes alternativas para nuestros jóvenes, ¿no? Ahora, no solo los jóvenes se pueden certificar, ¿eh? Todos los niveles de edad pueden certificarse. Aprender no es finito, no tiene una edad para aprender. Uno aprende permanentemente en la vida, siempre. Desde que se despierta está aprendiendo. Hay que reconocerlo y sentirse orgulloso de esa capacidad, además, ¿no? Que todos la tenemos. A veces no nos damos cuenta, pero todos tenemos la capacidad de aprender diariamente. Cosas sencillas o cosas de alto nivel, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso. Así que felicidades para los bolivianos que están trabajando en esto. Felicidades, Reinaldo, por impulsarlo. Así que Muchas sigamos gracias. trabajando, ¿eh? Muchas gracias, mi estimada Rosa. Te mando la Hasta grabación y los papeles que te comenté. muy Ok. bien, muchas gracias. Y Al pues un saludo desde la contrario, ciudad del Alto, a ok. México. Chao, chao. Gracias.